Y bueno, y ya que andamos picados y en la barra, vamos con la segunda capsulita jurídica de la noche y que también tiene que ver con la pensión alimenticia. Pero en específico con una característica de esta que es súper interesante y que poca gente sabe, que se puede aumentar o disminuir. Sí, muchos creemos que cuando condenan a alguien a pensión alimenticia, así quedó para toda la vida. No, no es cierto. De hecho, ni siquiera cuando te condenan a una cantidad fija queda así siempre. Debe de cambiar cada año conforme al mismo porcentaje que cambie el salario mínimo, al menos que el deudor, quien debe dar la pensión alimenticia, no demuestre que su salario subió en el mismo porcentaje. Pero además de este aumento que es de ley y lo deben fijar todos los jueces en sentencia, hay otro aumento que tiene que ver con las posibilidades del deudor alimentista, el que da la pensión, y las necesidades del acreedor, o sea, del hijo o hija. Y vamos a poner un ejemplo hipotético. Supongamos que en un juicio de alimentos se determina, después de los estudios de trabajo social y demás, que las necesidades de un niño en específico de 6 años equivalen a 8,000 pesos al mes. Y que bueno, la mamá trabaja, pero le va al papá 3 veces mejor que a la mamá, y pues bueno, se hace una proporción y le condenan al papá 6,000 pesos al mes. Sin embargo, ese niño posteriormente va a crecer y, por ejemplo, si empieza a ir a la secundaria y va a una secundaria privada y le exigen más cosas en su educación, además de que practica alguna actividad extracurricular como deporte, pues puede ir la mamá a pedir el aumento de la pensión alimenticia, pero para esto se necesitan 2 elementos. Primero, e importante, que se acredite en juicio que las necesidades del menor aumentaron, pero también, segundo y muy importante, es que el padre pueda solventar esa pensión o ese aumento de pensión, porque puede ser que las necesidades del menor aumentaron, pero el padre no alcanza a solventar ese aumento de pensión. Esos son los 2 elementos, y probando esos 2 elementos, una pensión alimenticia puede subir. Y el caso contrario, una pensión alimenticia también puede disminuir. Sin embargo, acá las situaciones son un poco diferentes, también hay elementos. El primero de ellos es que el deudor alimentista, o sea, quien paga pensión, haya tenido algún cambio en su economía. O sea, que sus circunstancias económicas hayan cambiado. Entre lo más común es que le hayan bajado el salario porque cambió de trabajo, o que haya contraído nuevas nupcias, haya casado nuevo, haya tenido hijos después del primer matrimonio. Y esta última, que es la más común, pues bueno, se va y se demanda la disminución, acreditando que tiene más gastos o que tiene menos ingresos. Pero no solo hay ese elemento. También tiene que probar que ese cambio de circunstancias económicas le están afectando para quedarse sin subsistir. Porque a lo mejor puede pasar que sí, le bajaron el sueldo, pero aún así puede seguir pagando la pensión alimenticia a la que está condenado. O tiene tanta capacidad económica que aunque tenga más hijos, puede mantenerlos a todos. Entonces, es el segundo elemento. Y la verdad, les voy a platicar un caso. De hecho, fue el primer caso familiar que yo llevé solo. Alguien vino a demandar la disminución de pensión alimenticia a una persona, a la mamá. Esa persona nos contrató a nosotros y estuvo muy interesante porque la verdad, la que fue nuestra clienta, que fue la mamá, la veía perdida porque ya había preguntado en muchos lados y no estudiaron bien los elementos. A esta persona le descontaban el 30% de su sueldo para la hija que había tenido con mi clienta. Esto fue dado un juicio que le vamos a llamar juicio 1, en el que no se defendió, ni siquiera contestó, se fue en rebeldía y tras. Como tenía sueldo fijo, le descontaban el 30% de su sueldo de manera constante. Sin embargo, un día decidió en juicio 2 reclamar la disminución de la pensión que le estaban quitando por la hija de mi clienta, y su principal argumento, fíjense cuál era.
que tenía otras 5 hijas e hijos más. Entonces ahí parece ilógico, ¿no? El 30% para una y el 70% entre 5, pues parecería perdido el caso. Sin embargo, no fue así, ganamos. ¿Por qué? Porque en principio alegamos que todos los otros 5 hijos eran mayores que la hija a la que le daban el 30%. O sea, ya los tenía cuando lo condenaron al 30%. O sea, no hubo algo novedoso. No fue una circunstancia nueva, como si hubiera tenido hijos después de que lo condenaron. Eso en primero, no hubo cambio de circunstancias que la afectaran, porque ya los tenía los 5 hijos o hijas. Y la segunda es que alegamos que pues se presumía que no le afectaba pagar 30% acá y con el 70% mantener otros 5. ¿Por qué? Porque en realidad demandó varios años después la disminución, varios años después de que lo condenaron. Entonces, si todos esos años pudo mantener a los 5 acá y al otro acá, pues quería decir que su sueldo era suficiente para mantenerlo así. Y entonces, en ese tiempo la jueza resolvió que no se acreditaban los elementos de la disminución de pensión alimenticia, y siempre voy a recordar ese asunto porque, como les digo, fue el primer juicio oral familiar en el que estuve al frente. Espero también les haya gustado esta capsulita jurídica. Buenas noches y Dios los bendiga.